No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Viajar siempre ha sido algo especial para mi madre y para mí. Desde que tengo memoria, hemos compartido la pasión por explorar nuevos lugares, probar comida exótica y perdernos en calles desconocidas. No importaba cuán lejos o cerca fuéramos. Cada viaje era una oportunidad para descubrir algo nuevo juntas. Esta vez, nuestro destino era el sur de Italia, el profundo sur. Pequeños pueblos de casas encaladas, colinas doradas bajo el sol ardiente y el aroma del mar mezclado con el de la albahaca fresca. Habíamos llegado a nuestro pequeño hostal en un pueblo costero 2 días antes, y como era costumbre, nuestra primera misión fue encontrar un supermercado cercano para abastecernos de lo esencial: agua, frutas frescas y, por supuesto, algo típico de la región. Fue así como, la tarde anterior, habíamos encontrado aquel enorme supermercado justo enfrente de nuestro alojamiento. Era un lugar sorprendentemente grande para un pueblo tan pequeño. Al recorrer sus pasillos, nos llamó la atención una sección refrigerada, un enorme frigorífico lleno de embutidos locales, en particular, la famosa salchicha picante de la región. Era uno de nuestros productos favoritos y decidimos volver al día siguiente para comprar algunas y llevarlas a casa. O eso creíamos. Al día siguiente, después de un largo paseo por la playa y un café en una terraza frente al puerto, mi madre y yo regresamos al supermercado. Cruzamos la calle, charlando sobre lo mucho que nos gustaba la tranquilidad de aquel lugar. La tarde anterior habíamos recorrido los pasillos con calma, disfrutando de cada detalle, y ahora íbamos directamente a por nuestro objetivo, la salchicha picante. Pero al entrar algo no cuadraba. Nos detuvimos casi al instante, intercambiando una mirada de desconcierto. El supermercado no era el mismo, o al menos no parecía el mismo. El espacio se sentía diferente, los pasillos estaban organizados de otra manera, los estantes estaban llenos de productos distintos y, lo más extraño de todo, no había ni rastro de la sección refrigerada con la carne picante. Mi madre frunció el ceño y caminó con determinación hacia donde debía estar el frigorífico, pero allí solo había una pared con estantes de galletas y botellas de aceite de oliva. «Debe estar en otro lado», murmuré, más para convencerme a mí misma que por otra razón. Dimos vueltas por toda la tienda, revisamos cada pasillo, cada esquina, nada. Era como si aquella sección, con su inmensa cantidad de salchichas picantes, nunca hubiera existido. Un nudo de inquietud se formó en mi estómago. Mi madre, con su naturaleza práctica, decidió preguntar a una empleada que reponía productos en un estante cercano. «Disculpe, ayer estuvimos aquí y vimos un frigorífico grande lleno de salchicha picante. Hoy no lo encontramos. ¿Lo movieron?». La mujer parpadeó confundida. «¿Salchicha picante?». «Sí», insistió mi madre. «Muchísimas, de todos los tamaños, justo aquí». La empleada negó con la cabeza lentamente. «Lo siento, pero no vendemos ese producto aquí». «No puede ser», dije, más a mí misma que a ella. Mi madre y yo nos miramos, completamente atónitas. «Estuvimos aquí ayer, lo vimos». La empleada sonrió con ese aire de paciencia que se tiene con los turistas confundidos. «Tal vez lo vieron en otra tienda». «No», respondí de inmediato. «Fue aquí, justo aquí». Pero la mujer simplemente sacudió la cabeza con cortesía y volvió a su tarea. Nos quedamos paradas en medio del supermercado, incapaces de comprender lo que estaba pasando. Salimos sin comprar nada, en silencio, sintiendo que habíamos entrado en algún tipo de broma cósmica. Regresamos al hostal y nos sentamos en la pequeña terraza con vistas al mar. «¿Cómo es posible?», pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Mi madre tomó un sorbo de su espresso antes de responder. «No lo sé», y eso era lo más inquietante. Si hubiera sido solo yo la que recordaba el frigorífico, podría haber pensado que lo imaginé. Pero ambas lo vimos. Caminamos junto a él, comentamos la cantidad de embutidos que había. Decidimos volver al día siguiente. No había forma de que las dos estuviéramos equivocadas. Durante el resto del viaje, intentamos no pensar demasiado en lo que había pasado. Nos concentramos en disfrutar la comida, la vista y la compañía mutua. Pero cada vez que pasábamos frente a aquel supermercado, no podíamos evitar lanzar una mirada rápida, como si en cualquier momento pudiera volver a ser el lugar que recordábamos. Nunca sucedió. Hasta el día de hoy sigo preguntándome qué fue lo que ocurrió. ¿Fue un error de percepción? ¿Una falla en la memoria? ¿O tal vez algo mucho más extraño? No sé qué pensar.
Solo sé que en algún rincón de mi mente hay una imagen muy clara de un frigorífico repleto de salchichas picantes en un supermercado que aparentemente nunca existió. El reloj en el tablero marcaba las 7 de la mañana. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mis párpados pesaban como si llevaran piedras colgando. La radio apenas susurraba una canción de rock suave y el aire acondicionado no hacía mucho para mantenerme alerta. Otro turno nocturno en el hospital había terminado y otro agotador viaje de regreso a casa comenzaba. Trabajaba como doctor en la sala de emergencias desde hacía 5 años. Amaba mi trabajo, pero los turnos de 12 horas me estaban cobrando factura. No solo en mi cuerpo, sino en mi mente. Llegaba a casa tan cansado que apenas tenía fuerzas para comer algo antes de caer rendido. A veces, ni siquiera recordaba el camino de regreso, como si mi cuerpo condujera en piloto automático mientras mi cerebro flotaba entre el sueño y la vigilia. Ese día no era diferente, o al menos eso creía. El tráfico matutino era ligero, y la luz del sol comenzaba a teñir el cielo de tonos dorados. Faltaban solo 15 minutos para llegar a casa. Me detuve en un semáforo en dirección sur, justo antes de la intersección donde la carretera se cruzaba con la avenida principal. Parpadeé varias veces tratando de mantenerme despierto, y entonces sentí un escalofrío. No un simple temblor por el aire frío del coche, fue algo más. Una sacudida helada que recorrió mi cuerpo entero, levantando la piel de mis brazos y haciéndome estremecer como si alguien hubiera susurrado en mi oído. Mi corazón latió más rápido, algo estaba mal. Respiré hondo y miré a mi alrededor. Los coches en los carriles hacia el oeste giraban lentamente, ajenos a mi creciente ansiedad. El semáforo seguía en rojo. Me froté la cara, tratando de sacudirme la sensación de alerta que me había invadido sin razón aparente. Entonces, la luz cambió a verde. Pisé el acelerador suavemente, sintiendo la vibración familiar del motor de mi Camaro mientras cruzaba la intersección. Y en ese instante lo vi. Un coche azul apareció de la nada, acelerando directamente hacia mí desde la derecha. No hubo tiempo para reaccionar. Lo siguiente ocurrió en una fracción de segundo, pero lo sentí como si todo hubiera pasado en cámara lenta. El choque fue brutal. La parte delantera de mi Camaro se dobló como papel al golpear el lado del pasajero del otro coche. El sonido del metal retorciéndose y del vidrio estallando llenó mis oídos. Mi cabeza golpeó la bolsa de aire con una fuerza indescriptible y un dolor agudo me recorrió la cara. Algo se había roto, el miedo fue absoluto y luego oscuridad. Pero no era solo oscuridad, era como si me hubiera sumergido en algo denso, una especie de barrera blanda, casi como algodón envolviéndome, impidiendo que sintiera nada. Y de repente, como si hubiera atravesado un velo invisible, abrí los ojos. Seguía conduciendo. La luz verde brillaba frente a mí y mi coche pasaba suavemente por la intersección, sin impacto, sin sonido, sin accidente. Miré a la izquierda con el corazón en la garganta. El coche azul estaba ahí, pero estaba detenido en el semáforo en rojo, inmóvil, como si nunca se hubiera movido, como si nunca hubiera intentado cruzar. Me temblaban las manos. El miedo me golpeó con más fuerza que el supuesto accidente. Frené y me dirigí a un estacionamiento cercano, respirando agitadamente. Salí del coche tambaleándome y revisé el capó, el parachoques, las puertas. Nada. No había una sola abolladura. No había rastros de un choque, ni marcas de frenado en el asfalto. Mi cuerpo no tenía heridas, ni dolor, ni rastros del impacto que había sentido con tanta claridad. Era como si hubiera experimentado dos realidades distintas. Una en la que no sobrevivía o quedaba gravemente herido, y otra en la que nunca había ocurrido nada. Desde aquel día nunca he hablado de esto con nadie. ¿Cómo explicarlo sin sonar como un loco? Ni siquiera yo entiendo lo que pasó. Algunas noches, cuando regreso del hospital en otro turno nocturno, paso por la misma intersección y miro de reojo, esperando algo, un rastro, una sombra de lo que viví, pero todo sigue igual. Sin embargo, el escalofrío sigue ahí, y en mis pesadillas aún veo el coche azul acercándose. Trabajar como anfitriona en un restaurante de cadena famoso por atraer celebridades tenía sus momentos de estrés, pero también sus ventajas.
Aunque la paga no era la mejor, el ambiente era entretenido y las historias que salían de ahí eran casi siempre dignas de ser contadas. Desde que comencé en el restaurante, había desarrollado una rutina sólida. Cada domingo llegaba al turno del mediodía, justo cuando el rush de la iglesia comenzaba. Era el peor momento del día. Familias enteras, grandes grupos de amigos y parejas hambrientas llegaban en oleadas, todos esperando ser atendidos de inmediato. Ese domingo en particular, entré a las 12 de la tarde, lista para enfrentar otra jornada caótica. Al entrar al restaurante, noté que todo estaba tranquilo en la recepción. No vi a nadie en el área de anfitriones, lo que me pareció extraño porque, por lo general, alguien llegaba antes para abrir el turno. Caminé directamente a la cocina y ahí, en medio del pasillo, vi a Debbie. Debbie era una de las otras anfitrionas y aunque no éramos las mejores amigas, nos llevábamos bien. Me alegró verla ahí porque significaba que no estaría sola enfrentando el caos del mediodía. «Dios, qué suerte que estés aquí», le dije. «Los domingos son una locura y no quería manejar esto sola». Ella sonrió, pero no dijo mucho. Solo asintió y siguió ocupada con algo en la cocina. No le di mayor importancia. Marqué mi entrada y volví a mi estación. A medida que pasaba la tarde, la clientela aumentaba y pronto el restaurante estaba a reventar. Los meseros corrían de un lado a otro, los cocineros estaban a toda marcha, y yo me concentré en mi trabajo, saludando a los clientes, organizando las mesas y asegurándome de que todo fluyera lo mejor posible. Pero algo me llamó la atención. Debbie no estaba ayudando en la recepción. No la vi en la cocina, ni en el comedor, ni en ninguna parte. Al principio pensé que tal vez había salido un momento o estaba en el baño, pero el tiempo pasaba y no regresaba. Lo curioso es que nadie parecía extrañarla. El turno de la tarde transcurrió sin ella y a las 4 de la tarde, cuando el personal de la noche llegó, vi que Debbie entraba al restaurante otra vez. Pero no solo entró, venía con otro atuendo completamente diferente al que llevaba en la mañana. Me acerqué de inmediato. «¿Dónde estuviste?», le pregunté, aún creyendo que tal vez le habían asignado un doble turno o algo así. «Te vi esta mañana en la cocina. ¿Por qué te programaron en 2 turnos?» Debbie frunció el ceño. «No he estado aquí en todo el día. Acabo de llegar de mi casa». Su respuesta me dejó fría. No, negué con la cabeza. «Te vi esta mañana. Te hablé». Ella soltó una risa nerviosa. «Eso no es posible. Me desperté tarde y apenas vine a tiempo para este turno». Algo en su tono me hizo sentir incómoda. Estaba segura de haberla visto. Hablamos. La cocina estaba llena de testigos. Así que me dirigí al gerente y a algunos meseros para confirmar mi historia. «Chicos, ¿no vieron a Debbie esta mañana? Estaba en la cocina cuando llegué». Pero todos me miraron como si estuviera loca. «No, ella no estaba aquí hasta ahora», dijo uno de los meseros. «¿Estás segura de que no la confundiste con alguien más?», preguntó el gerente. «No la confundí con nadie», insistí. Era Debbie, pero nadie más la había visto. El aire en la cocina se sintió más pesado. Un escalofrío recorrió mi espalda. Me enviaron a un descanso, probablemente pensando que estaba agotada o confundida. Pero mientras me sentaba en la sala de empleados, repasando mentalmente lo que había pasado, una inquietante sensación se apoderó de mí. Yo sabía que había hablado con Debbie esa mañana. La recordaba claramente, de pie en la cocina, con el uniforme del restaurante. Lo vi, lo viví. Pero si Debbie nunca había estado allí, entonces, ¿con quién hablé? Hasta el día de hoy no tengo explicación para lo que ocurrió. Y lo peor es que nadie más lo recuerda, como si nunca hubiera sucedido. Pero yo lo sé. Nunca he sido de esos que creen en lo paranormal. Mi mente es demasiado lógica para eso. Pero hay cosas que simplemente no tienen explicación. Mi esposa, Sofía, maneja una cafetería gourmet justo al otro lado de la calle de mi oficina. Café A, como suelo llamarlo en mi cabeza. Desde que abrió hace 5 años, se ha convertido en mi refugio matutino. No solo porque el café es excelente y los postres son de otro mundo, sino porque me encanta verla allí, en su elemento. Sofía es el tipo de persona que puede recordar cómo te gusta tu café después de solo 2 visitas. Es carismática, organizada y siempre sabe exactamente qué necesita cada cliente antes de que lo pidan. Tal vez por eso su cafetería se ha vuelto tan popular. Por las mañanas, cuando entro, los empleados me saludan por mi nombre, los clientes habituales intercambian bromas conmigo y siempre me voy con una taza de café gratis y un panecillo con descuento.
Pero aquella mañana algo cambió. Ese día, por alguna razón, no me apetecía un panecillo. Tal vez porque la noche anterior habíamos cenado demasiado tarde y aún me sentía un poco pesado. Así que cuando bajé del tranvía frente a mi oficina, decidí cruzar la calle y probar algo diferente. Justo al lado de mi trabajo está otra cafetería, a la que llamaré Café B. Es más pequeña, un poco más alternativa, y es famosa por sus sándwiches de desayuno. No suelo ir, pero aquel día me pareció la opción perfecta. Me acerqué a la puerta con la imagen del sándwich en mi mente y el sonido de mi estómago gruñendo. Extendí la mano para abrir y me estrellé contra la puerta. El golpe fue tan fuerte que me tambaleé hacia atrás. La puerta estaba cerrada. Me tomó un segundo procesarlo. Miré a través del cristal, pero el interior estaba oscuro. No había nadie en el mostrador, ni clientes en las mesas. La barra junto a la ventana, siempre ocupada por alguien con una laptop y un café espumoso, estaba vacía. El cartel de abierto cerrado estaba volteado hacia cerrado. Fruncí el ceño. No era imposible. El dueño del Café B era famoso por sus horarios erráticos. Si no tenía ganas de abrir un día, simplemente no lo hacía. Sus clientes lo aceptaban como parte del encanto del lugar. Así que encogí los hombros y decidí no pensarlo demasiado. Si no podía desayunar allí, significaba que era momento de regresar a mi querido Café A y aceptar mi destino, otro panecillo. Crucé la calle, entré en la cafetería de Sofía y me puse en la fila. Mientras esperaba mi turno, miré por la enorme ventana hacia el Café B, justo al otro lado de la calle, y lo que vi me dejó helado. El café estaba abierto. No solo abierto, sino que había estado funcionando todo el tiempo. Vi a una mujer entrar tranquilamente, sosteniendo su bolso contra el pecho mientras la puerta se cerraba detrás de ella. Vi a una joven salir con su hijo pequeño de la mano, el niño felizmente mordiendo un pedazo de pan. Vi a dos personas sentadas junto a la ventana, cada una con una laptop y un desayuno perfectamente servido. El vapor de sus cafés flotaba en el aire de la mañana. La luz del local brillaba como siempre, acogedora y cálida. El cartel en la ventana decía «Abierto». Tragué saliva y salí de la fila. Crucé la calle rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me paré frente al Café B y respiré hondo antes de abrir la puerta. Esta vez se movió con facilidad. Entré y me acerqué al mostrador. «Disculpa, ¿a qué hora abrieron hoy?» La chica detrás del mostrador, una barista con cabello corto y una sonrisa de lunes por la mañana, me miró con curiosidad. «A las 7, como casi siempre», contestó con una sonrisa. No supe qué decir. Miré alrededor tratando de encontrar alguna pista, algo que me explicara qué demonios acababa de pasar, pero todo era normal. Nada indicaba que el lugar hubiera estado cerrado hace apenas 5 minutos. El dueño, que siempre tenía una expresión malhumorada, estaba en la caja contando billetes como si fuera otro día cualquiera. Pedí mi sándwich en silencio y me senté en una mesa junto a la ventana, mirando de reojo el reflejo de mi rostro en el vidrio. ¿Qué había pasado? ¿Había alucinado? ¿Me había golpeado la cabeza sin darme cuenta? O peor aún, ¿qué pasaría si, por alguna razón, durante unos minutos, yo no existía en la misma realidad que el Café B? No sé qué ocurrió aquella mañana, pero desde entonces, cada vez que paso por Café B, me invade una sensación extraña, como si por un momento pudiera volver a encontrarme con esa puerta cerrada en un mundo donde yo no pertenezco. La amistad entre Lizzie y yo no era solo una de esas conexiones pasajeras que vienen y van con los años. Era un lazo profundo, forjado en 25 años de confidencias, risas, desafíos y apoyo incondicional. Desde que nos conocimos en la universidad, nos volvimos inseparables. Compartimos todo, nuestras alegrías, nuestras pérdidas, nuestras batallas. Lizzie tenía una forma especial de hacer que todo pareciera más ligero. Su risa llenaba cualquier habitación, y su optimismo era contagioso. Incluso cuando la vida se ponía difícil, ella encontraba la manera de hacerme sonreír. Por eso, verla postrada en una cama de hospital, sin poder moverse ni hablar, fue una de las cosas más devastadoras que he vivido. Había pasado todo el día a su lado en la unidad de cuidados intensivos, sosteniéndole la mano, hablándole como si pudiera responderme, esperando un milagro que no llegaba. Los médicos eran cautelosos, pero la verdad era innegable. El derrame cerebral había sido masivo y las probabilidades de recuperación eran prácticamente inexistentes. La mañana siguiente sería decisiva.
El equipo médico nos daría los resultados finales de la resonancia magnética y su familia tendría que tomar la decisión más difícil, si mantenerla conectada a las máquinas o dejarla ir en paz. Esa noche, de vuelta en casa, intenté dormir, pero mi mente no me lo permitía. Estaba atrapada en ese espacio extraño entre la vigilia y el sueño, donde los pensamientos se sienten más reales, donde los recuerdos y las emociones se mezclan con algo más, algo que no se puede explicar. Y entonces sentí a Lizzie. No era un sueño, no era un simple recuerdo, era ella. De alguna manera, entró en mi cuerpo, me hizo ver el mundo a través de sus ojos, sentir lo que ella sentía. Estábamos en un espacio sin tiempo, solo nosotras dos, como en tantas otras ocasiones antes. Me abrazó. Sentí su calor, su esencia, la forma en que su presencia envolvía la mía. No había tristeza en ella, ni miedo, solo una paz inmensa. «Estoy lista para irme», me dijo con la voz de siempre, esa voz que creí que nunca volvería a escuchar. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. «Te voy a extrañar tanto, Lizzie». «Yo también, pero no es un adiós para siempre». Nos quedamos ahí, abrazadas, compartiendo un momento que ninguna de las dos quería terminar. Pero algo me hizo darme cuenta de que el tiempo se estaba agotando. Ella se estaba yendo. De pronto, un terror irracional me invadió. Grité su nombre y me incorporé de golpe en la cama, con el corazón martillando en el pecho. La habitación estaba en penumbras, Lizzie ya no estaba, pero aún podía sentir su abrazo, su tacto en mi piel, nuestras lágrimas mezcladas. No dormí el resto de la noche. A la mañana siguiente, regresé al hospital para la reunión con los médicos. Me senté en la sala, con el corazón apretado, esperando escuchar lo inevitable. Cuando el doctor habló, cada palabra me atravesó como un relámpago. Describió exactamente lo que Lizzie me había mostrado la noche anterior. «Si la mantenemos con vida, esta sería su realidad», explicó. «No podrá moverse ni hablar. Su mente estará atrapada en su cuerpo, incapaz de comunicarse, viendo el mundo desde un lugar donde no puede interactuar con él». Cada palabra resonaba en mi cabeza porque yo ya había estado ahí. Lizzie me lo había mostrado. Me había permitido ver el mundo como ella lo veía. Fue entonces cuando supe, sin ninguna duda, que lo que viví la noche anterior no había sido un sueño. No era un delirio de mi agotamiento, ni un truco de mi mente afligida. Era real. Ella se había despedido. Esa noche, Lizzie falleció. Y aunque el dolor de su ausencia nunca desaparecerá, sé que volveremos a vernos. Hasta entonces la llevo conmigo, siempre. Esto sucedió hace unos 12 años, cuando yo tenía 17 y mi hermana pequeña apenas 7 u 8. Ella no recuerda mucho, pero yo sí. Lo pienso con frecuencia porque es una de esas experiencias que desafían toda lógica, y para alguien tan escéptico como yo, eso es profundamente inquietante. Nuestra familia vivía en el segundo piso de una antigua casa, un lugar con escaleras de madera que crujían bajo el peso de los pasos y una distribución que hacía que los sonidos viajaran de formas extrañas. Teníamos una entrada delantera y una puerta trasera que daba a un pequeño porche y, de ahí, directamente a la cocina. Ese verano mis padres trabajaban durante el día, así que yo me encargaba de cuidar a mi hermana menor mientras ellos estaban fuera. Mi otra hermana, 2 años menor que yo, no estaba en casa esa tarde. Mi hermana pequeña y yo pasábamos el día en la sala. Yo veía la televisión y ella jugaba en la computadora, cada tanto maldiciendo en voz baja cuando perdía. Estaba en esa edad en la que empezaba a probar los límites, y mis padres intentaban corregirla poniéndola en tiempo fuera cada vez que soltaba una mala palabra. Así que cuando la escuché soltar un improperio particularmente fuerte, la envié a la cocina por 5 minutos como castigo, pero el tiempo pasó sin que me diera cuenta. Me distraje con mi programa y cuando terminó miré el reloj. Habían pasado más de 40 minutos. Me sentí fatal. Me levanté de inmediato para ir a buscarla y disculparme, pero cuando llegué al umbral de la cocina, algo me detuvo en seco. Escuché un silbido. Era claro, constante, con un ritmo inconfundible. No eran notas dispersas, sino una melodía. Alguien estaba silbando dentro de la cocina. Lo primero que pensé fue que mi hermana se había quedado allí tanto tiempo que había aprendido a silbar para entretenerse. Pero conforme me quedé escuchando, algo me puso la piel de gallina. Ese silbido no sonaba como si viniera de ella. Era más profundo, más pausado. Me resultaba familiar. Sonaba exactamente como el silbido de mi padre.
Mi mente trató de encontrar una explicación lógica. Papá solía llegar por la puerta trasera después del trabajo y por un momento creí que tal vez había vuelto temprano, pero eso era imposible. Aún faltaban al menos 3 o 4 horas para que terminara su turno. Seguí caminando con cautela, temiendo que si mi hermana le contaba cuánto tiempo la había dejado en la cocina, me metería en problemas. Me asomé con cuidado esperando verlos a ambos allí, pero la cocina estaba vacía, bueno, casi vacía. Mi hermana estaba dormida con la cabeza apoyada en la mesa y el silbido seguía allí. No provenía de ella, no venía de la ventana ni de la puerta. Estaba en la habitación flotando en el aire sin una fuente visible. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Me quedé paralizado por varios segundos intentando comprender lo que estaba pasando. Miré a mi hermana que respiraba tranquilamente, completamente ajena a lo que ocurría a su alrededor, pero el silbido seguía ahí. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi primer instinto fue correr a la puerta trasera y abrirla de golpe. No había nadie. Salí al porche, miré a ambos lados, bajé las escaleras. Nada, nadie. Pero cuando volví a la cocina, el silbido aún estaba allí. No venía de afuera, no venía de ningún aparato, simplemente estaba en la cocina, como si algo invisible lo produjera. El miedo me invadió. No podía dejar a mi hermana allí. Me acerqué a ella, la sacudí ligeramente y aunque apenas abrió los ojos, la cargué en brazos y salí de la casa. Caminé lo más rápido que pude hasta la casa de mi amigo, unas cuadras más abajo. No volví hasta que mi madre llegó del trabajo. Cuando le conté lo sucedido, su reacción fue decepcionantemente indiferente. Solo encogió los hombros y me dijo que probablemente lo imaginé, que los ruidos en la casa vieja a veces parecían cosas que no eran. Pero yo sé lo que escuché. No le conté nada a mi padre ni a mi otra hermana. No quería que me tomaran por loco. Decidí dejarlo pasar. Hasta que, unos días después, mi padre llegó a casa como siempre, entrando por la puerta trasera. Yo estaba en la sala cuando lo escuché, el mismo silbido, la misma melodía exacta que había sonado en la cocina aquel día. Me quedé helado. No dije nada. Solo observé a mi padre caminar por la casa, sin la menor idea de lo que acababa de hacerme revivir. Hasta el día de hoy no tengo una explicación. Lo he repasado una y otra vez en mi cabeza. Busqué respuestas lógicas, tal vez un eco extraño, tal vez una ilusión auditiva, pero ninguna teoría explica cómo algo pudo silbar sin un cuerpo, sin una boca, sin presencia física alguna. Nunca volví a hablar de esto, ni siquiera con mi hermana, que no recuerda nada, pero yo sí. Y aún, después de tantos años, hay noches en las que me quedo en silencio, preguntándome si volveré a escuchar ese silbido otra vez. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona. Y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción. Nos vemos en el próximo universo.